¿Cuántos tienen hambre y sed de Dios? ¿Cuántos creen que Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle? ¿Sí? Dígalo con convicción. Amén. ¿Cuántos creen que Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle? Amén. ¿Y cuántos creen que Dios quiere hacerlo hoy? Hoy quiere bendecirnos. Amén. Hoy el Señor está aquí. Él prometió estar donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Él lo prometió. ¿Cuántos están aquí en el nombre de Cristo? Si estamos aquí en el nombre de Cristo y Él prometió estar aquí, Él está aquí. Y donde está el Dios, donde está el Señor, todo es posible. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Si puedes creer, para el que cree, todo le es posible. Es importante que usted venga a la iglesia con fe. Con fe, creyendo que Dios va a hacer algo. No sé cuál sea tu necesidad. Dios quiere y puede suplir todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero como que no todos se disponen, ni todos están despiertos, alertas, sensibles para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tuve una plática con alguien que respeto mucho por su consagración, por su relación con el Espíritu Santo, por el temor de Dios. Le hice unas 3, 4 preguntas que me impactaron sus respuestas. La primera: la Biblia dice, crecerá el trigo junto con la cizaña. Crecerá el trigo junto con la cizaña, dijo Jesús. Él sembró buena semilla, pero vino el enemigo y sembró cizaña. Cuando los obreros del dueño de la viña vieron la cizaña, le dijeron: ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y dijo: no sea que al arrancar la cizaña el trigo se venga junto con la cizaña. Déjenlo que crezcan y al final en la siega, cuando se corte todo, vamos a separar el trigo y la cizaña. Al final los separamos. La cizaña la echamos al fuego y el trigo lo guardamos en el granero. El tema de hoy es la segunda parte: evidencias de salvación, evidencias bíblicas. No pretendo tampoco terminar hoy. Es mucho lo que hay que decir y no hay que decirlo corriendo. Es importante que nos entre al corazón, no al cerebro. Jesús dijo en una ocasión: haced que os penetren bien estas palabras. Pónganle toda disposición, medítenlas, hagan que la palabra entre al corazón. Usted decide si se pone el escudo
o decide si abre el corazón. La recomendación de Jesús respecto a su palabra es: intenta que la palabra penetre hasta tu corazón. Y como la Biblia habla del trigo y de la cizaña, entonces dice claramente, ya después la interpretación de Jesús mismo nos dice que el trigo son los que nacieron de nuevo, los que son hijos de Dios, los que al final del siglo van a recibir la vida eterna. Y cizañas son las personas que se mezclaron entre el trigo, crecieron entre el trigo, se parecían al trigo, pero no tenían fruto, no tenían grano, porque la cizaña se parece al trigo, pero las vainas están vacías, no tienen fruto. ¿Quiere decir que hay cristianos con fruto? Cristianos sin fruto. No todo el que viene a la iglesia es trigo. No todo el que nace en la iglesia es trigo. No todo el que crece en la iglesia es trigo. Según la Biblia, según Jesús, hay trigo y hay cizaña. Según Jesús, no vamos a saber ni debemos juzgar quién es trigo y quién es cizaña. El único que va a decidirlo va a ser nuestro Señor hasta el día de la siega. Ese día donde todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Él, dice la Biblia, apartará a sus escogidos como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Les dirá a unos: venid, benditos de mi Padre, al reino eterno preparado para vosotros. Les dirá a los otros: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hay dos destinos eternos: salvación y condenación, la presencia de Dios, el cielo o el infierno. Para el trigo es la salvación, para la cizaña, la condenación. La Biblia lo dice desde el Génesis al Apocalipsis. Por alguna razón muchos han querido tapar sus oídos, porque el enemigo le conviene que la iglesia no despierte, que no se sepa, que no piense, que no se dé cuenta el peligro en el que se encuentra. Porque si no se da cuenta y no se arrepiente y no vuelve en sí, la cizaña quedará igual. Entonces le preguntaba a esta persona: ¿qué porcentaje crees tú que hay en las iglesias en general? No en esta iglesia solamente. En las iglesias en general, de cizaña y de trigo. Me sorprendió su respuesta. Me dijo: el 80% cizaña, el 20% trigo. Algunos dijeron: wow, los alcancé a escuchar. Yo también dije: oh, wow, oh my God. Su perspectiva se me hizo digna de atención, de conmoverse, de decir: Señor, ¿acaso un campo, una iglesia? Porque el mundo es el campo, la iglesia es la viña. ¿Acaso una viña, un lugar de cosecha,
¿Podría contaminarse tanto donde prevalezca más la cizaña que el trigo? ¿Podría expandirse más la hierba que el trigo? Entonces le hice la segunda pregunta: ¿por qué? ¿Por qué crees eso? ¿Por qué tan drástico? Me dijo: por sus frutos los conoceréis. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Me hizo sentido al contemplar las evidencias bíblicas de salvación. Usted no debería perderse el próximo y el próximo y el próximo y el próximo y el próximo, hasta que Cristo venga. Mensaje. Y estar expectante a discernir cuáles son esas evidencias bíblicas de salvación que distinguen entre el trigo y la cizaña. No hay tema más importante, más poderoso, más trascendental, de mayor impacto para la vida del hombre que el tema de la salvación del alma. No hay. Puede ser que un enfermo diga: el tema más importante para mí es la sanidad. No, es la salvación. Y la salvación va a traer sanidad, como vamos a ver hasta donde nos permita llegar el Señor esta mañana. Pero continuemos con preguntas y respuestas. El 80% por sus frutos. Bueno, de acuerdo a la Biblia, dice la Biblia: el que practica el pecado no es de Dios. No es. Lo practica, o sea, es su hábito mentir, es su hábito enojarse, es su hábito robar, es su hábito la fornicación, el adulterio, la pornografía, la inmundicia, el orgullo, la soberbia, la vanidad. Es su hábito. Wow. Si empezamos a meter el cuchillo de pedernal afilado de lo que la Biblia dice, nos hace temblar, nos conmueve. Todo iba bien hasta ahí, más o menos bien. Luego le pregunté: y ese 80% que tú crees que es cizaña, ¿podría convertirse en trigo? Y me dijo: claro, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Puede haber un 100% de salvos en una iglesia. Si el 100% se consagra a Dios, recibe a Cristo como su Señor y su Salvador, no de labios para afuera, sino con un milagro de salvación. Porque creo que muchos no entendemos el milagro de la salvación. Escúcheme bien: el milagro de la salvación. El milagro de la salvación. Y hoy creo que solamente voy a alcanzar a contestar una pregunta. ¿De la salvación de qué? ¿Somos salvos de qué? ¿De qué nos salva Dios? ¿Qué pasa cuando somos salvos? ¿Qué es lo que viene a hacer Cristo en nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos ofrece?
que es tan atractivo, que es tan poderoso, que es tan bello, que es tan glorioso, que todo mundo debiera conocerlo, que a todo mundo debiéramos predicarle, que debiéramos esforzarnos porque nuestros hijos no se pierdan, los compañeros del trabajo no se pierdan, los compañeros de la iglesia no se pierdan, los compañeros en la escuela no se pierdan, en ningún lado, que haya salvación, que es tan precioso del evangelio. ¿Por qué el apóstol Pablo decía en Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego. Es poder de Dios para salvación. Le hice otra pregunta a esta persona, le dije, ¿y qué porcentaje crees de ese 80% que son cizaña, están en las iglesias? ¿Qué porcentaje crees que ellos mismos creen, que ellos piensan que son salvos? Me dijo, todos. Claro, porque si entendieran que no son trigo sino cizaña, entendieran que no han nacido de nuevo, entendieran que el poder de la salvación, el milagro de la salvación no se ha cumplido en sus vidas, buscarían ese milagro, clamarían por ese milagro, se humillarían por ese milagro hasta ver frutos dignos de arrepentimiento, hasta ver evidencias bíblicas de salvación, hasta ver y saber y comprender que ellos están en camino de salvación, que Dios realmente los ha alcanzado, que la misericordia de Dios los alcanzó. Otra vez dije, wow. O sea que tenemos una iglesia donde el 100% de la iglesia se considera salva, pero la mayoría no. Lo son, pero creen que lo son. Y por lo tanto, no hay manera de que sean salvos hasta que Dios no les dé el entendimiento y puedan realmente recibir el milagro de salvación. Por eso este tema es tan importante. Por eso hemos estado ayunando y orando y buscando el rostro de Dios. Y el Señor me ha dicho, en Impacto de Fe va a haber salvación genuina, profunda, radical, eterna. Yo te voy a conceder ver milagros de salvación. Te voy a conceder las peticiones de tu corazón. Yo te lo voy a conceder. Pero para eso se tienen que romper moldes, paradigmas, ideas preconcebidas. Ideas de personas que por años han pensado de una manera, están persuadidos hasta los tuétanos que son salvos y no lo son. Y entonces, como creen que son salvos, pues ellos viven perdidamente en la iglesia. Pastor, perdidamente en la iglesia, sí. Perdidamente, están en la iglesia y están con el celular. Están en la iglesia, están durmiéndose. Están en la iglesia, o sea, y están en pecado. Están en la iglesia y están perdidos, no saben ni qué. Amén. Bueno, aunque no diga amén, pero es duro decir amén. Pero hay esperanza. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero a salvarlo verdaderamente, no de a mentiritas. Soy salvo de a mentiritas. Soy salvo por fe. Creo
que soy salvo. ¿Por qué? Bueno, pues porque un día yo me arrepentí, un día recibí a Cristo, un día hice la oración de fe. ¿Y ahorita cómo estás? Pues ahí más o menos, ahí la llevo, no estoy tan peor como el otro de perdida no conoce a Cristo, yo sí conozco a Cristo. Oh my God, no hay temor de Dios. No hay entendimiento de lo serio del camino de la salvación, no lo hay. Créame que no lo hay. Es importante que despertemos. Es importante que busquemos, que escudriñemos las escrituras. Dice la Biblia y habla de los de Berea, que cuando les enseñaban la palabra, ellos eran más nobles que los otros, porque ellos se iban a su casa y verificaban en las escrituras si era así como les habían dicho. Pero hay muchos que no han leído la Biblia y se creen todo lo que les dicen. ¿Usted cómo sabe que es salvo si no ha leído la Biblia? Dice, pero yo vengo a la iglesia desde que estoy chiquito, pero no ha leído la Biblia ni una vez. Usted no sabe si no lee la palabra de Dios, si no la escudriña. ¿Usted cómo sabe lo que le enseñaron? ¿Cómo lo sustenta? ¿Cómo está persuadido? ¿De qué Dios nos salva? Para que lo valoremos, para que lo anhelemos, para que usted entonces diga, oh my God, soy salvo, aleluya, gloria a Dios. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Oh Señor, gracias, gracias, gracias. Te alabo, te adoro, te bendigo. Y entonces entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. No le dicen levante las manos, usted las levanta. No está mirando para los lados, está alabando a Dios. Está plenamente convencido que Él vive, que Él reina. Le alaba, le adora, le bendice, le glorifica. ¿Por qué? Porque usted siente como ríos de agua viva corriendo en su interior. Usted no está muerto, usted está vivo, porque el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. Es que el que es salvo tiene vida, el que es salvo tiene fuego, el que es salvo tiene a Cristo, tiene al Espíritu Santo, tiene el fuego de Dios. Es que el que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede entrar al reino de Dios. No puede moverse en el reino de Dios. Para ellos, los milagros eran de hace mucho tiempo. El bautismo del Espíritu Santo era de hace tiempo. El poder era de mucho tiempo atrás. No, Él es el mismo. Él es el mismo de ayer y de hoy, por los siglos. Él todavía salva, todavía bautiza, todavía libera, todavía restaura, todavía cambia vidas. Él todavía hace milagros. Él está aquí, Él quiere salvar, Él quiere liberar, Él quiere restaurar, Él quiere cambiar las vidas. Si tan solo entendemos la salvación, para poderla valorar, para poderla atesorar, para poderla cuidar, para poder caminar en ella, para que el enemigo no nos la robe, para que usted pueda dar fruto y su fruto permanezca. Veamos entonces algunas características de qué somos salvos. ¿Qué pasa cuando alguien es salvo? ¿De qué somos salvos? ¿De qué te salva Dios? Número 1, de nosotros mismos, de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, de la soberbia, de la altivez, de la rebelión, de lo que traemos ahí cargando nosotros mismos, que a veces no nos aguantamos ni solos, que de repente decimos, ¿qué pasa conmigo? What's the matter la coyota with me? Cara de papa.
¿Qué pasa? ¿Por qué no te arrepientes? ¿Por qué no cambias? ¿Por qué sigues así? ¿Por qué? Y hay personas que se ven en el espejo y dicen, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué la vuelvo a regar? ¿Por qué vuelvo a portarme mal? ¿Por qué qué está pasando conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Cristo vino a salvarte de ti mismo. Cuando Cristo viene, dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando Cristo entra, pudre todo yugo, rompe toda cadena y te quita tu ego, tu yo. Hay una versión de ti que no funciona en el cielo. Es la versión del antiguo hombre, la versión de la carne, la versión del yo. Esa versión no tiene más que una sentencia. Esa sentencia es ser crucificada. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El yo tiene que ser crucificado. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Quieres ser salvo? Necesitas crucificar el yo actual, para que venga la versión del cielo, el modelo del cielo donde pones tu nombre. Hay una versión de un Pedro terrenal y una versión de un Pedro celestial. La versión del Pedro terrenal, Satanás la usa para hurtar, matar y destruir. La versión del Pedro celestial, Dios la usa para sanar, liberar, restaurar, dar vida y vida en abundancia. Somos salvos del viejo yo, del viejo hombre. Somos salvos de nosotros mismos, del egoísmo. Para eso tiene que ir a la cruz. Pero muchos han recibido a Cristo sin crucificar su antiguo yo. No funciona. No hay nuevo nacimiento, no hay nuevo yo. Y siguen viviendo igual. No, el que es salvo es nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo sé, pastor, que soy salvo, que soy trigo, que no soy cizaña? Algo pasó en ti que te dice, no eres igual, eres diferente. Antes amabas el pecado, ahora lo aborreces. Antes te daba pereza venir a la iglesia, ahora amas venir a la iglesia. Antes aborrecías la escritura, te daba, eras indiferente, ahora amas la palabra de Dios, ahora amas la oración. Algo pasó en ti, algo pasó en ti. Antes eras egoísta y soberbio y altivo, pero algo te cambió, ya no eres igual. Es que Dios cambia a las personas, Dios cambia los corazones, Dios cambia las vidas, Dios cambia, Dios transforma. Se necesita un milagro para cambiar la cizaña en trigo, pero Dios cambia los corazones, Dios cambia las vidas, Dios cambia la vida. Dios es real. Muchos no quieren venir a la iglesia porque dicen, ¿para qué? Están igual o peor. Y sabe que en ocasiones tienen razón. Porque si no hay una transformación, si no hay un milagro de conversión, se le añade a los mismos pecados que están afuera el pecado de la hipocresía. Entonces, algunos dicen, yo por eso no voy. Es mentira del diablo. Deberían venir y hacer la diferencia. Es fácil acusar a los otros. Es fácil levantar el dedo, pero hacer la diferencia. Usted está para hacer la diferencia. Y yo declaro que aquí se levanta una iglesia que hace la diferencia en el nombre precioso de Cristo Jesús. Que hay cambios profundos, radicales, eternos.
¿De qué nos salva Dios? ¿De qué nos salva Jesús? ¿Por qué tuvo que morir en la cruz del Calvario? ¿Por qué tuvo que derramar su sangre? ¿Por qué ocupó nuestro lugar? ¿Por qué necesitamos que nos salve? Porque nosotros mismos no la armamos, no la hacemos, no podemos, no lo vamos a lograr, no vamos a llegar a donde tenemos que llegar, no vamos a hacer lo que tiene que hacer, no podemos salvarnos a nosotros mismos, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que ser una nueva creación, necesitamos el milagro de salvación, si no por nosotros mismos nos vamos a frustrar, nos vamos a desesperar y vamos a fracasar miserablemente. Necesitamos un nuevo corazón. ¿De qué nos salva el Señor? De nosotros mismos. Número 2, del pecado y de sus consecuencias. ¿De qué? Del pecado y de sus consecuencias. Nadie puede ser salvo sin convicción de pecado. Este es otro tema largo que habla del arrepentimiento. Lo que predicaba Juan el Bautista era arrepentimiento. No tengo el tiempo para darle los textos de Juan el Bautista. Lo que predicaba Cristo era el arrepentimiento. Lo que predicaban los apóstoles era el arrepentimiento. Sí, predicaban el reino de los cielos. Sí, predicaban a Cristo, pero predicaban arrepentimiento y fe. Era importante que ellos reconocieran su pecado, se arrepintieran su pecado, tuvieran convicción de pecado, renunciaran a su pecado, para que pudieran tener una convicción que los llevara a clamar y decir: oh Señor, entonces ¿qué hacemos? Como clamaron los primeros 3,000 salvos en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, se congregó una multitud cerca del aposento alto y se levantó Pedro y les dijo: estos no están borrachos como ustedes lo suponen, pues es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Esto es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel: en los postreros días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Lo que están viendo ustedes es el cumplimiento de una profecía. Esto sucedió porque ustedes crucificaron a Cristo, al cual Dios lo ha hecho Señor y Dios, y les explicó bastante el evangelio. Y entonces ellos tuvieron convicción. Dice que se constriñeron de corazón y dijeron: varones hermanos, entonces ¿qué haremos? Mucha gente pasa al altar a recibir a Cristo sin constricción del corazón. Nunca se han arrepentido de sus pecados. Nunca han tenido un verdadero arrepentimiento. Nunca han llorado por sus pecados. Nunca han clamado. Nunca han dicho: Señor, sálvame. ¿Qué voy a hacer? Porque este pecado me tiene atado, Señor. Yo sé, me siento culpable. Ellos se sintieron culpables. Y entonces dijeron: ¿qué haremos? Lo primero que les dice el apóstol Pedro en Hechos 2:38 es: arrepentíos. Arrepentíos. ¿Qué haremos? Arrepiéntanse. Mucho creyente quiere: Señor, sálvame, libérame, ayúdame en mi matrimonio, ayúdame en mis hijos, sáname, bendíceme, prospérame. Mira, hazme el milagrito. Quiero entrar en la universidad, quiero hacer este negocio, quiero hacer lo otro. Muchos se acercan a la iglesia pidiendo algo, con una necesidad, con una petición, pero son pocos los que vienen con hambre y sed de justicia, reconociendo su hambre, su necesidad de que Dios los cambie, de que Dios los liberte del pecado, de que Dios transforme sus vidas, sus corazones. Son pocos los que vienen diciendo: Señor, yo te necesito. Necesito que me cambies, que me transformes, que me renueves, Señor. El apóstol Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados. Arrepiéntase y bautícese
para perdón de pecados. Nótese qué tan ciego ha hecho Dios a algunos creyentes que ni siquiera se han bautizado, ni se han arrepentido, ni se han bautizado. Por lo tanto, no han alcanzado el perdón de pecados y creen que son salvos. No es lo que Pedro predicó. Lo que Pedro les dijo es: arrepiéntanse, bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos y para todos cuantos el Señor llamare, es la promesa del Espíritu Santo. Una iglesia salva es una iglesia llena del Espíritu Santo, y yo profetizo llenuras del Espíritu Santo. Yo profetizo que recibirás el don del Espíritu Santo. Yo profetizo que el Espíritu Santo viene sobre ti de una manera inusual, ahí en tu cámara secreta, en las reuniones, en los domingos, en todo momento. Dios va a bautizar ¿a quiénes? A los que se arrepienten. Se bautizan como una evidencia, como un fruto de salvación. Entonces Dios derrama de su Espíritu, ¿para qué? Para que tú puedas vencer lo que no puedes vencer. Es que muchos están queriendo vencer sin ser llenos del Espíritu Santo, y son puras frustraciones, porque una tras otra, porque no podemos en nuestras fuerzas. Algún día tenemos que volvernos a buscar con hambre y con sed. El que tiene hambre, el que tiene sed, a todos los sedientos, venid a las aguas. Es que el Espíritu Santo es solamente para los sedientos. Es que se necesita una iglesia sedienta del Espíritu Santo, no sedienta de: Señor, bendíceme, prospérame, dame. No, que lo que necesitas es el poder del Espíritu Santo. Las demás cosas vendrán por añadidura. Las demás cosas Dios te las va a dar. Si eres lleno del Espíritu Santo, Dios va a hacer que las bendiciones corran y te alcancen. Alguien de los que está aquí, Dios le va a alcanzar con su bendición. Alguien de los que está aquí, la bendición de Dios se le va a activar. Alguien Dios va a llenar con el Espíritu Santo. Alguien, algún sediento, alguien que Dios le dé sed para clamar. Alguien, un sediento que venga y beba de las aguas, no tendrá sed jamás. ¿Habrá alguien que lo entienda en esta hora? Salvos del pecado y de sus consecuencias. ¿Por qué necesitamos ser salvos del pecado? Porque usted no puede vencer ningún pecado. Ninguno. Usted no los vence. Hay hábitos, hay ataduras, hay maldiciones generacionales, hay raíces de iniquidad, hay cosas que te persiguen, que venían desde tus abuelos, bisabuelos, de tus padres, te han alcanzado a ti y están alcanzando a tus hijos y a tus nietos. Y tú dices: es el mismo pecado. Pero Jesús cuando salva, pero cuando Jesús salva, Él te salva de ti mismo y crucifica al viejo hombre y resucita una nueva versión de ti. Pues la Biblia dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, pero un nuevo hombre ha resucitado. Te salva de ti mismo y te salva de todo pecado. El salvo no es esclavo del pecado. El salvo no es
esclavo del pecado. Dijo Jesús: de manera que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre, verdaderamente, no de a mentiritas, no de que tal vez, no de que soy libre por fe, no, eres libre verdaderamente. Se manifiesta un cambio, rompes contra el pecado, le das la espalda al pecado, le das la espalda a los malos hábitos, le das la espalda a los vicios. Le das la espalda, eres verdaderamente libre. Verdaderamente. Yo declaro liberación verdadera del pecado en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro que Dios va a hacer cambios, circuncisión profunda en el corazón, va a extirpar el prepucio de tu corazón, lo va a arrojar fuera y va a hacer un cambio radical en tu vida. Y tú vas a notar la diferencia. Tú vas a decir: antes este pecado me tenía atado, pero ahora soy verdaderamente libre. Ya no tengo el pecado, ni tengo la consecuencia del pecado, ni en la tierra, ni en el siglo venidero. En el siglo venidero lo que tengo es la vida eterna, porque soy verdaderamente libre. Habrá alguien aquí que dice: yo soy verdaderamente libre. Oh my God. Yo conozco la mentalidad, aparte tengo el espíritu, y sé lo que el enemigo le pone en la mente a algunos, y sé los argumentos que Satanás pone en los corazones para mantenerlos atados al pecado. Y uno de los pensamientos es: ay, pastor, bájele 2 rayitas, que todos pecamos. Y la Biblia dice que si alguno dice que no peca es mentiroso. Y se agarran de ese verso para seguir pecando. ¿Y por qué no agarran el otro texto que dice que el que practica el pecado no es de Dios? Que practican el resentimiento, lo practican, ahí lo tienen. ¿De qué Dios nos va a salvar? Del pecado podríamos hablar de muchos: adulterio, fornicación, iras, envidias, celos, pleitos, contiendas, disensiones. Dios nos salva del corazón herido, del corazón quebrantado. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los de quebrantado corazón. Cuando Cristo viene, te venda, te repara, te sana, te libera, te deja brand new, nuevecito. Te libra de toda herida emocional, de ira, de pleito, de contienda, de envidia, de celo, de disensión, de amargura, de rencor, de tantas cosas. Es que cuando alguien es salvo, Dios lo salva de ese corazón quebrantado y le da un corazón nuevo.